Hola, ¿cómo les va? Acá estamos de nuevo en nuestro taller Hablemos de Magia, nuestro canal Hablemos de Magia. Muchas gracias por estar con nosotros siempre, acompañándonos cada día un poquito más y un poquito más, aprendiendo de esta técnica divina. Mi nombre es Sandra y miren estos gordos que trajimos hoy. Son un amor. Miren lo que son, divinos, divinos. Yo los tejí con lana acrílica finita, como por lo general tenemos en nuestros trabajos, pero se pueden tejer con hilo de algodón. El material es siempre elección. A mí me gusta que cada uno elija a su gusto, no dar ni determinadas marcas ni determinado material, porque es inmenso lo que uno puede manejar fuera de lo que nosotros podemos mostrar. Cada uno va a elegir y aparte también depende de las temporadas. Esto es lana. Aquí en Argentina estamos con calorcito, así que también se puede hacer en hilo de algodón. Miren qué belleza. Estamos empleando aquí los triángulos que aprendimos hace un tiempo y quería mostrarles cómo los podemos aplicar en distintos trabajos. Por ejemplo, en estos almohadones preciosos es el mismo triangulito que hemos hecho en nuestro tutorial de técnicas, y lo hicimos en varios tamaños y en estas opciones de almohadones. La aguja que utilicé es una número 4 para este grosor de lana, que sería más o menos unos 3 milímetros, y como relleno utilizamos aproximadamente 150 gramos de vellón para cada uno, más o menos. Eso también depende del tamaño que ustedes le quieran dar a los almohadones. Bueno, creo que tenemos todo ya listo para comenzar a tejer estas maravillas. ¿Qué les parece si empezamos a tejer? Increíble las posibilidades que tenemos para armar cosas hermosas desde estos triangulitos pequeños que hemos hecho. Lo tenemos en técnica. Si ustedes recuerdan, hace unas semanas subimos el tutorial. Aquí en la pantalla les va a aparecer el link directo o el cartelito que nos indica cómo llegar directo al triangulito. Y si no, los invito a todos a que entren al canal, toquen donde dice video y ahí les van a aparecer todos nuestros tutoriales en técnicas y trabajos hermosos. Entren, que los estoy esperando con mucho cariño. Bueno, sé que este triangulito la verdad les gustó muchísimo, entonces quise compartirles algún trabajo terminado uniendo estas preciosuras, y como siempre recordar que podemos utilizar el material ese que nos quedó, esos restitos, o si les gusta, obviamente van a comprar los colores que más prefieran o los colores que más les gusten. Bueno, este es uno de los modelos con la base de estos triangulitos. Y les hice otro modelo más, que ya lo estuvieron viendo terminado, que sería el mismo, con la diferencia de que estos triangulitos tienen solamente estas dos hileras, una y dos, aquí. Luego viene el borde, pero el triangulito es mucho más pequeño. Armamos el círculo y luego lo completamos con esta preciosura. Y la otra opción, que también la vieron, es esta. Miren lo que es, un maxi triangulito divino. Es el mismo triangulito, que la diferencia es le damos más hileras. Este, por ejemplo, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hileras, de la misma manera que aprendemos a hacer este. No tiene más que eso. Y luego le agregamos este borde bonito que ya se los voy a explicar. De un lado tiene mucho color y del otro lado es todo negro, que también eso es elección. Miren qué preciosura, súper original. Bueno, esto lo vamos a dejar para después y nos vamos a centrar en terminar uno de estos discos, que vamos a terminar este primero. Simplemente les voy a mostrar cómo unir estos triangulitos. Obviamente hay mucha gente que lo sabe hacer, pero como siempre lo estamos explicando para mucha gente que se está iniciando en esta técnica divina que es el crochet, y quizás estos pasos todavía no los ha visto, no los ha aprendido. Bueno, yo les voy a mostrar cómo hice esta tapa primero. Las otras las voy a dejar de lado. Ahora nos tocaría hacer en este triangulito que ya hemos armado, que van a necesitar, si ustedes van a hacer las dos tapas iguales, van a necesitar 12 de estos triangulitos. Si ustedes lo prefieren, pueden hacer
una tapa con color y la otra todos los triangulitos en negro o el color que vayan a elegir, ¿sí? O el fondo del color que quieran. Yo lo hice en negro porque hay mucha cantidad de colores y había que unificarlo. Pero lo pueden hacer en blanco o lo pueden hacer con el color que más les guste. Bueno, el segundo paso, luego de tener ya los triangulitos armados, es darle una hilerita con color que yo elegí hacerlo. Si ustedes no lo quieren hacer, directamente luego vamos a venir con la parte de unión y listo. A mí me gustó combinarle líneas de colores a cada uno de los triangulitos y luego recién ahí unirlos con el negro. Entonces voy a retirar esto un poquito, voy a buscar el color que yo le quiero dar el borde y para todos vamos a hacer de la misma manera. Vamos a elegir uno de estos pancitos o bloques. Aquí hago una cadenita para iniciar con un punto bajo. La vuelta, la hilera esta va a ser toda de puntos bajos y cadena, porque también va a cadena. Aquí salto en la vareta y hago un punto bajo, y cuando estoy aquí en el arco tejo un punto bajo, 2 cadenas y en el mismo arco un punto bajo. Luego voy a hacer un punto bajo en cada vareta que me encuentre. Ahí. Esto es muy simple. Cuando llego a estas 2 cadenitas que le hice en este caso a este triángulo, yo los dividí a los pancitos con 2 cadenitas. Lo pueden dividir con una o lo pueden dividir con 2. Depende del material y la aguja que estén utilizando. Acá voy a hacer 2 cadenitas y repito este arco. Salto de nuevo a este bloque de varetas o el pancito, como lo llamo yo, y le tejemos un punto bajo por cada vareta que nos vamos a encontrar. Nos tiene que quedar un trabajo así. Es muy simple. Vuelvo a hacer las 2 cadenitas y cuando llego a las varetas les tejo un punto bajo. Cuando llego a la esquina tejo un punto bajo, un arco de 2 cadenas y nuevamente un punto bajo. Ahí. Y así vamos repitiendo en cada uno de los laterales. Yo me voy a quedar tejiendo porque esto es muy fácil. Y esto se lo tenemos que hacer a todos los triangulitos. Si vamos a hacer las 2 tapas iguales, bueno, a todos los triángulos. Si lo vamos a hacer todo en negro de un lado y del otro lado de color, se lo tejen en negro si quieren o con color. Eso es a elección. Bueno, yo me quedo tejiendo hasta terminar esto, que es muy simple. Y luego les muestro cómo los unimos. Cuando di toda la vuelta, solo me queda cerrar el último punto con el primero y lo vamos a hacer pasando la aguja y tejiendo un punto deslizado, un punto raso, ahí. Una cadenita para hacer el nudito de este tejido, de este trabajo. Tiramos bien para ajustar y lo que nos queda es esconder estas 2 colitas. Este trabajo lo hacemos con todos. Bueno, me voy a quedar limpiando aquí estas piezas. Esta ya la puedo cortar porque yo me la fui llevando. Y a esta otra, con una aguja más pequeña o con una aguja lanera, vamos llevando estas hebras y las vamos escondiendo y trabando entre el mismo tejido. Porque como hemos hecho el nudito, nos tenemos que alejar de ese nudo para que no se vaya a destejer, porque ahora lo vamos a cortar. Obviamente que esto lo explico, como siempre digo, para los principiantes. Ahí es suficiente. Bueno, ahora les voy a mostrar un adelanto que tengo sobre este trabajo. No se asusten porque es repetir exactamente lo mismo. A cada uno de ellos yo le hice el borde en color y ahora le voy a hacer un borde en negro. Tiene cada uno un bordecito en color y ahora viene el borde, el mismo borde se lo vamos a hacer en negro. Bueno, vamos a repetir el mismo procedimiento, solo que esta vez lo vamos a hacer con este color negro. En mi caso negro, si ustedes quieren hacerlo en color crudo, en color blanco, lo pueden hacer. Yo estoy tejiendo un punto bajo en cada punto bajo que me encuentro de la hilera anterior.
Cuando llego al arco del centro, voy a tejer un punto bajo, 2 cadenas, un punto bajo. Repetimos exactamente lo mismo. Y luego, cuando encuentro estos puntos bajos tejidos de la hilera anterior, tejo los puntos bajos. Cuando llego a este segundo arco, no al primero, al segundo, le voy a tejer 2 puntos bajos. Ahí. Y cuando está la parte donde vienen los puntos bajos, tejo punto bajo. En el arco, que son 2 cadenas, bueno, tejo 2 puntos bajos. Y aquí, en las esquinas, que me voy a encontrar con 4 puntos bajos, porque son los de las 3 varetas más los que habíamos tejido dentro de este arco. Y en el arco de las esquinas, volvemos a repetir un punto bajo, 2 cadenas, un punto bajo. Así hasta dar toda la vuelta como hicimos con la hilera anterior. Lo único que cambia en esta hilera es que, bueno, se suma un punto aquí y cuando llegamos al arco le tejemos punto bajo, no tejemos otro arco de cadenas. Es lo único. Pero luego es muy simple de hacer y la verdad que queda un trabajo divino. Bueno, yo me quedo tejiendo esto porque es muy simple y ya les conté cómo hacerlo. Cuando doy toda la vuelta, seguimos para empezar a unir estos triangulitos. Y cerramos de la misma manera, buscando aquí en el primer punto y tejemos un punto corrido, un punto raso. Cadenita, cortamos y ajustamos. Bueno, ahora sí tenemos la pieza lista para empezar a terminar de unir, porque estos están todos unidos de la misma forma que lo vamos a hacer ahora, es de la misma manera. Yo ahora les voy a explicar y cada uno lo van a ir uniendo de esta manera que es tan simple. Lo primero que voy a hacer es esconder esta colita del nudo y me la voy a llevar por aquí adentro del tejido. Acá está la otra. Ahí va, ahí nomás, un poquito. Bueno, les cuento. Acá vamos a juntar uno de los laterales, ahí. Y vamos a, si tendrían que iniciar con esto, que no está armado, ahora está armado, pero supuestamente ustedes van a tener todos los triangulitos sueltos, lo único que tienen que hacer es ir juntando de los primeros 2 y van a juntar los extremos del revés con revés y vamos a empezar a tejer desde aquí, desde esta esquina que hicimos ese puente de 2 cadenas, desde aquí vamos a empezar a unir con puntos bajos. Pero, como siempre les digo, esto es a elección. Si ustedes lo prefieren coser con una aguja lanera y unas puntadas, también lo pueden hacer. A mí me gustaba cómo le queda ese relieve. Le queda muy bonito, hace como una división y le queda muy bien. Pero bueno, eso también es a elección. Si ustedes quieren unirlo bordando o con algún tipo de costura que prefieran, también lo pueden hacer. Bueno, acá voy a hacer una cadenita y en esta esquina yo voy a tejer 2 puntos bajos. Y luego voy a ir tomando uno de este lado y uno del otro lado. Uno a uno. Y tejo el punto bajo. Me voy al lado, elijo uno y en el otro hago exactamente lo mismo. Voy a dejar estas cositas por acá. Y tejo con punto bajo. Entonces así me va a quedar un relieve. Y queda muy bonito en mantas también, así la unión que puede ser de cuadraditos. En este caso estamos con los triangulitos. Y la verdad que tenía muchas ganas de mostrarles que con estos triangulitos podemos hacer muchos trabajos y muy bonitos. Y bueno, qué mejor que con un juego de almohadones que son ideal ahora que vienen las fiestas. Podemos hacer lindos regalos y nada más especial que uno hacerlo con sus propias manos. También pueden utilizar hilo de algodón. Eso no se los mencioné, pero lo mencionamos siempre, ¿no? Porque
Ustedes saben que a mí me gusta mezclar todo tipo de materiales y utilizar muchos materiales, aunque el preferido mío ya saben que es este acrílico finito. Pero bueno, en hilo de algodón también quedan muy bonitos. Lo pueden hacer en un solo tono y hacen los triangulitos también. A mí me gusta así como quedaba, con mucho color, porque tiene una vida increíble, quedan preciosos. Bueno, así vamos a ir buscando punto por punto y lo vamos a ir tejiendo. Ahí. Cuando llegamos a la esquina, que teníamos este puente de 2 cadenas, lo vamos a juntar con el otro. Ahí. Y otra vez voy a tejer 2 puntos bajos. Y aquí, como este es el último, yo voy a tirar un poquito de la colita para mostrarles. Como este es el último que estoy uniendo, yo ahora retomo en este arco y ya vuelvo directamente sin cortar el hilo. Que eso lo pueden hacer con todos. Por ejemplo, pueden unir este lateral, enfrentan revés con otro triangulito y vuelven con el mismo tejido. O pueden unir todos hacia el centro y cortan la hebra acá. Es indistinto, lo pueden hacer de las dos maneras. Acá, como este era el último, ya voy a aprovechar, no voy a cortar la lana y voy a juntar estos dos arquitos y nuevamente vuelvo a tejer 2 puntos en el arco. 1 y 2. Y ahora sí vuelvo a bajar tomando un punto de cada triangulito. Es muy fácil. Es un trabajo que se teje rapidísimo. Bueno, el centro de este círculo queda abierto, no se preocupen porque ahora lo vamos a cerrar. Tampoco se asusten, me va a quedar un agujero ahí, Sandra, no. Tiene como un huequito, pero se lo vamos a cerrar. Ahora se los muestro. Porque por ahí ustedes se están cerrando y me van a decir, mira que le quedó eso ahí a un agujero, ¿ven? Aquí. Esto ahora se lo vamos a cerrar cuando termine de unir los triangulitos. No se preocupen porque así les va a quedar. El triángulo no llega hasta aquí adentro. Bueno, en este caso con este modelo, porque ustedes saben que hay tantas maneras y tantas formas distintas que puede ser que haya otros triangulitos que sí llegan hasta el centro, pero bueno, ese es en otra ocasión otro tejido. Bueno, así, simple, simple, simple. Yo me quedo tejiendo. Cuando llego aquí a la esquina al arco, recuerden, van 2 puntos bajos. Y luego cortamos el hilo. Me quedo tejiendo y después les cuento cómo seguimos. Bueno, ahora sí, vamos a cerrar aquí, que pueden ustedes tejer varetas y cerrarlas todas juntas, o enhebran una aguja lanera y lo cierran como lo voy a cerrar ahora. Es simplemente tomar estos lados que están en relieve, estas esquinas, ahí, voy a hacer una puntada aquí y voy a buscar la de enfrente, ahí. Parece como muy lejos, pero no. Y vamos ajustando. Ahora me cruzo a otro de los relieves y me lo llevo hacia el otro lado. Y voy cerrando este huequito que le queda en la unión de estos triangulitos. Con unas simples puntadas. ¿Ven? Vamos tirando y va quedando. No quiero cruzar mucho las manos, pero bueno, no me queda otra. Tengo que ir y sujetar. Le vamos dando unas puntaditas una vez que arrimamos todas las puntas, como para que quede firme. Y queda perfecto. Si ustedes vieron el otro, que ahora se los voy a mostrar, este se ve así como abolladito porque está sin bloquear o sin estirar. Me fui para abajo y ahora aquí atrás le hago un nudito y ya con esto terminamos por aquí. Luego nos quedaría hacer un bordecito. Listo. Tan simple como esto. Les voy a mostrar el otro. Este está sin estirar en la placa. Este ya está estiradito en la placa. Miren qué diferencia. Es eso nada más, Queda perfecta la unión. Queda bien cosido ahí y no se nota para nada.
Este luego hay que humedecerlo, que lo humedecemos con el apresto que les contaba. También pueden entrar a nuestro tutorial donde explicamos cómo estirar las piezas en nuestras placas. Bueno, lo van a humedecer y lo estiran y lo planchan o lo bloquean, como ustedes quieran llamarlo, sobre una placa o sobre una mesa o sobre una tela. Ya tienen varias opciones. Pueden entrar también a ese tutorial que les explico cómo mejoramos las piezas cuando están recién tejidas, ¿sí? Bueno, ahora vamos a seguir con el borde. El borde es simplemente 2 hileras de puntos bajos. Yo se los voy a mostrar sin estirar mi pieza porque quiero que vean dónde va a ir el aumento, porque hay que darle un poco de aumento para que tome su forma. Entonces, sé que con negro quizás ustedes no lo logren ver, por eso les explico paso a paso, pero son puntos muy simples. Vamos a comenzar en una de las uniones. Aquí tenemos ese arco que habíamos hecho 2 puntos para la unión y aquí está el otro. Bueno, en cada una de estas uniones aquí van a venir los aumentos. Acá voy a tejer 2 puntos bajos y acá también. Luego en el resto del triangulito va punto sobre punto, ¿sí? O sea que mi aumento se lo voy a dar aquí. Hago una cadenita, tejo mi primer punto bajo, ajusto esta colita que luego me la voy a ir llevando. Y ahora en el mismo lugar tejo otro. Salto al arco de al lado y vuelvo a tejer 2 puntos bajos. Y luego voy a tejer un punto bajo sobre cada punto que me encuentre de la hilera anterior. Es muy simple. El aumento solamente va a ir en la unión que hemos hecho entre triángulo y triángulo. Y es tan simple como hacer 2 puntos bajos de un lado y 2 puntos bajos del otro. Voy a llegar hasta la otra unión, pero luego esto es muy simple, así que yo me voy a quedar terminando, así terminamos rápido esto y les muestro el otro. Pero esto es así de simple. Miren, fui tejiendo punto por punto y el aumento viene aquí. En este arco voy a hacer 2. Ahí va el segundo, esperen que voy a tirar mi lanita que estaba ajustada. Y en este otro arco van los otros 2. En esta hilera el aumento es así. Y luego en la próxima hilera, que vamos a tejerla, bueno, eso es a gusto también, ¿no? A mí me gustó hacerle la segunda hilera tomando solamente la hebra de atrás del punto. De aquí atrás, esta hebra. En la próxima hilera, bueno, en la próxima hilera el aumento es cada 5 o 6 puntos, depende del material que ustedes estén utilizando. Ahí van a hacer un aumento, o sea, tejen 5 puntos bajos. En el sexto, por ejemplo, tejen 2 puntos juntos. Acá estoy en la unión, vuelvo a tejer 2 y en el otro arco vuelvo a tejer 2. Y luego normalmente, punto por punto. Bueno, les voy a estirar un poquito y les muestro cómo ya va cambiando la forma de esta tapita. ¿Ven? Los aumentos van en cada unión. En cada unión voy a hacer 2 puntos bajos de cada lado y luego no. Y en la próxima hilera, que sería como esta, no sé si se llega a notar, aquí está solamente tomado de la hebra de atrás. Bueno, aquí vamos a hacer así. Tejemos 5 puntos o 6 puntos bajos, depende del material que están utilizando, y le hacen un aumento. Vuelven a tejer 6 puntos bajos y tejen en el próximo 2 puntos juntos. Así va a ser el aumento. Esto es muy simple, muy simple. Bueno, yo me quedo tejiendo y luego les muestro cómo seguimos y cómo seguimos con los otros. Para esta monada, esta preciosura, vamos a hacer exactamente lo mismo. La vuelta de unión es igual que la que hicimos para el otro almohadón. Voy a correr un poquitito esto. Y vamos a hacer así. En cada arco, 2 puntos bajos. Y cada punto bajo que nos encontramos, tejemos un punto bajo. Bueno, yo eso ya lo adelanté porque se los enseñé en el otro almohadón.
Acá se repite exactamente lo mismo. Ahora viene una hilera de varetas. ¿Ven? Acá viene una, bueno, no sé si se llega a ver bien, supongo que sí. Viene una hilera de varetas antes de hacer estos bodoquitos tan bonitos. Bueno, entonces vamos a hacer así, que también es muy simple. Estos almohadones en una tarde les digo que se los terminan, ¿eh? Un poquito de tele, unos matecitos de por medio, tecito, cafecito, lo que más les guste. Bueno, hacemos así. Levanto 3 cadenitas a modo de mi primer vareta, es la altura para mi primer vareta. Y voy a tejer en total 5 varetas, una al ladito de la otra. Ahí. Y creo que aquí ya tengo las 5. Cuando tejí estas 5, en la próxima tejo un aumento. Así va a ser el aumento de esta hilera. Vuelvo a tejer 5 varetas. Tengo 2. Acá va la tercera, cuarta y quinta. Y ahora vuelvo a tejer 2 varetas juntas, que ese sería mi aumento. Y le voy a parar acá para explicarles algo. Yo le estoy haciendo este aumento con este material, que es este acrílico doble, que podría llegar a ser una lanita o un hilo de 3 milímetros. Y con esta aguja número 4. Pero si ustedes están utilizando o un hilo más fino o una lana más fina, obviamente que van a tener que ver cada cuánto le pueden hacer los aumentos. Porque yo les explico mis aumentos porque el tejido me lo permite de esta manera. Pero si ustedes tienen otro tipo de material, o si es más grueso, quizás. Entonces el aumento, si es más grueso, obviamente va a tener que ser más distanciado. Si es más finito, quizás no tendrían que estirar hasta 5 varetas, quizás en 4 o en 3 y hacen un aumento. Eso ustedes se van a ir dando cuenta a medida que van tejiendo y van tomando práctica cuando el tejido se los pide. Obviamente, ¿cuándo me lo pide? Cuando mi tejido empieza a achicarse. O si estoy haciendo aumentos de más, mi tejido empieza a tomar un poco de vuelo. Hace el efecto bailarina. Esto empieza a hacer una especie de onda y ahí ya me doy cuenta de que tengo demasiados aumentos. Entonces yo les explico para cuando utilicen materiales diferentes, y obviamente en todos lados usamos siempre materiales diferentes. Pero bueno, es más o menos como para tener una noción, una idea. Entonces yo con este material y más o menos la medida que les estoy diciendo, que sería un material de 3 milímetros de espesor, con 5 varetas y un aumento, hasta aquí va perfecto. Si ustedes necesitan más o menos, lo van a ir notando a medida que van tejiendo. Bueno, yo voy a seguir tejiendo mis varetas y mis aumentos hasta dar toda la vuelta. Aquí tengo el aumento, hice 4 varetas, voy a hacer la quinta y recién aquí hago un aumento. ¿Sí? Bueno, les muestro cómo va quedando. Ven que queda perfecto, no queda ni tirante ni con vuelito. Ustedes van a ir mirando, les tiene que quedar un trabajo parejo. Me quedo tejiendo toda esta hilera y ya les comento cómo empezamos con los bodoquitos. Acá ya tenemos toda la hilera de varetas y ahora viene la hilera que aparecen los bodoquitos o el punto nuez o popcorn, como quieran llamarlos, tienen muchos nombres. Y es así. Van a ir, no, si ustedes prefieren contar y ubicar exactamente la división de cada uno, está perfecto. Pero como yo tejo siempre tan libremente y voy acomodando más o menos, entonces yo voy a tejer cada 5 puntos bajos uno de estos bodoquitos. Cuando doy toda la vuelta, si lo veo al último que esté o muy próximo o muy lejano, le reparto los puntos. Eso porque sirve para todos, porque quizás la cuenta que les dé a ustedes no le dé a otro, no me da a mí. Y a ustedes sí, a algunos de ustedes le da justo la cuenta. Pero si no te da la cuenta, entonces vos más o menos los vas solucionando. Pero eso vamos despacito. Ahora yo voy a elegir uno de los colores, porque si ustedes notan, tiene uno por color. O se repiten algunos colores, pero no va por dentro. O sea que, miren cómo vamos a tejer esto. Vamos a achicar esto aquí.
y vamos a empezar así. Tejo una cadenita porque yo voy a tejer mi primer punto bajo. Aquí tengo el primero. Tejo 2, 3, 4 y acá en el quinto lo voy a tejer 5. Aquí. Ahora voy a ir a buscar esta hebra nueva. Dejo una colita larga para luego poder esconder y anudar. Y voy a entrar en el punto de al lado. Tomo esta lazada con el color nuevo y paso por esta cadenita que habíamos dejado en el quinto punto, ¿sí? Ahora levanto 3 cadenitas y en este mismo punto voy a tejer 6 varetas. Ya tengo 2 porque levanté mis 3 cadenitas, que es mi primer vareta. Hago la segunda, hago 3, 4, 5 y 6. Aquí. Una vez que tengo mis 6 varetas, dejo esta colita aquí en suspenso. Me voy a ir hasta la primer vareta que hicimos con las 3 cadenitas. Paso mi aguja por esa primer vareta y voy en búsqueda de este arito. Lo ajusto un poco y lo traigo para pasarlo por la primer vareta. Hago una cadenita y corto esta hebrita, hago un nudo y ajusto. Ahí lo voy a dejar. Ahora voy a retomar aquí desde este punto, el último punto bajo, ahí. Tomo una cadenita, ahí. Sujeto esta parte de arriba del punto, aquí. Traigo la lazada y ajusto, ahí. Ahora, una vez que sujeto este punto, me voy al lado en mi próxima vareta y tejo un punto bajo, ahí. Acá me van a quedar estas 2 colitas que luego ahora les muestro. Primero vamos a hacer estos 5 puntos de diferencia entre uno y otro. Acá hago 1, 2, 3, 4 y 5. Y ya me voy a preparar para el próximo, pero les quiero mostrar algo. Acá estas 2 colitas, lo que vamos a hacer es doble nudito. Ajustamos doble o triple. Si hacemos 3 nuditos, listo, ya con eso sabemos que no se va a desatar. Bueno, le voy a hacer 3 nuditos y lo puedo cortar bien justito y sé que no se va a desatar. Entonces me queda este bodoquito aquí y le queda un punto que lo estoy recuperando aquí arriba. Ahora, si ustedes quieren una distancia de 5 puntos entre bodoque y bodoque, está bárbaro. Si ustedes quieren hacerlo más distanciado o por ejemplo ubicar uno en cada uno de unión de los triangulitos, también es válido. A mí me gustó hacerle y encima con distintos colores, cada uno de diferente color, o sea que esta hilera se va a tratar solo de esto. Voy a hacer otro para mostrarles nuevamente y ya después seguimos con esto que es maravilloso. Una vez que tengo mis 5 puntos bajos, entro al lado, tomo la hebra del otro color y lo paso. Ajusto, queda en suspenso mi hilo negro o lana, levanto las 3 cadenitas y formo este punto nuez, bodoque, popcorn, bueno, tiene muchos nombres. Acá tengo 3 varetas, 4, 5 y 6. Aquí tengo las 6. Vuelvo, saco la aguja, dejo el arito en suspenso, vuelvo a la primer vareta, o sea, estas 3 cadenitas, en la tercera pincho, busco ese arito, ajusto un poco, ahí, con una cadenita hago el nudito. Corto esta hebra, tiro, ajusto. Vuelvo al último punto bajo, busco mi lana,
saco una hebra, una cadenita, y voy en búsqueda de la unión de este punto. Ahí paso por el medio, ahí, y tejo, ahí. Ahora voy hasta al lado, a la vareta de al lado. Estas dos colitas quedan atrás para anudar. Voy a la vareta de al lado y sigo tejiendo mis puntos bajos. Tengo 1, 2 y 5. Y así vamos a ir haciendo cada uno de estos puntos. Cada 5, cada 4, cada 6 o en cada unión de los triángulos. Eso es a gusto de cada uno de ustedes, en donde más les guste que queden estos bodoquitos, los van haciendo. Yo me voy a quedar tejiendo más de estos bodoquitos. Luego recuerden de hacer 2 nuditos o 3 nuditos aquí y listo. Nos olvidamos porque con 3 nuditos no se va a desatar. Voy a seguir con estos colores. Me quedo tejiendo esta hilera con estos bodoquitos y luego les muestro cómo seguimos. Así nos tiene que quedar. Miren qué bonito que queda. Bueno, ahora vamos a hacer una vez más una hilera en puntos bajos. Y vamos a hacerle un aumento cada 5 puntos. Donde caiga, vamos a hacer en el sexto o cada 6 puntos. Eso lo van a ir manejando, depende del material que tengan. Van a hacer un aumento. Bueno, acá yo voy a hacer mi primer punto bajo. Voy a contar 2, 3, 4, 5. Acá justo me toca donde tengo el bodoquito, así que lo voy a pasar de largo. Ahí, un punto bajo. Y en el próximo sí hago el aumento. Aquí. Hago 2 puntos bajos juntitos. Entonces, aquí cuando dé toda la vuelta, en este mismo voy a hacer un aumento. Así puedo pasar justo donde tenemos el punto nuez. Entonces este va a ser mi aumento, aunque le falta un punto. Cuando dé toda la vuelta lo completo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 puntitos y en el sexto el aumento. Vuelvo a contar. 1, 2, 3 y no nos olvidemos de tomar este punto que hicimos sobre el punto nuez. 4, 5 y en el sexto le hago un aumento. Súper fácil. Bueno, yo me quedo tejiendo, voy a dar toda esta vueltita y luego les muestro cómo seguimos. Acá ya terminé toda mi vueltita en punto bajo y ahora vamos a hacer 2 hileras más en varetas. En la vareta vamos a hacer 6 varetas, un aumento en esta hilera y luego vamos a ver en la próxima, calculo que serán unos 7, 8 puntos y luego el aumento. Pero vamos a hacer esta primero. 6 puntos de vareta y un aumento. Si ustedes con el material que tienen no necesitan hacer tan seguido, no repitan exactamente igual, porque si lo están haciendo con un hilo más grueso o más fino, siempre varía. Ustedes se van a ir dando cuenta que eso es lo bueno, de ir aprendiendo y de ir divisando qué es lo que nos dice el tejido, ¿no? Si pide más puntos, si necesitamos, cuando tejemos así tan libremente y con tanta variedad de materiales, entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Por eso muchas veces yo se los digo en broma, juguemos y divirtámonos con esto porque hay veces nos hace renegar cuando nos equivocamos. Pero la idea es ir conociendo lo que nuestras manos van tejiendo. Cuando no hay un gráfico, no hay un patrón exacto y la idea es recuperar los materiales que tenemos en casa, utilizar esa lana que hemos guardado y no la tejimos nunca. Bueno, agarramos todos esos puchitos y armamos algo. Y lo divertido es que sea libre también, expresar nosotros lo que queremos en el tejido. Por eso no me gusta que sea todo tan exacto, para que cada uno saque un poquito de su creatividad y la comience a conocer y a trabajar a pleno con el crochet. Bueno, les cuento, acá tengo 2, 4, 6, bueno, me pasé 7 y un aumento. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por charlar, un aumento. Pero no importa porque lo puedo, cuando doy toda la vuelta puedo completar aquí. La idea es hacer 6 puntos de vareta y un aumento. Si yo veo que mi tejido va bien así, sigo de esa manera. Si con el material que ustedes están tejiendo
les hace alguna especie de onda o vuelo, bueno, ahí se van a dar cuenta que están demasiado seguidos los aumentos. Hay que distanciarlos un poquito más. Sí hay que hacer aumento porque nosotros estamos haciendo esta pieza circular y siempre nos va a pedir aumento. Acá tengo mi aumento, hice 4 varetas, voy a hacer 2 más. Cuando hay piezas circulares necesitamos acompañar esa forma. Entonces cada tanto lleva un aumento. Y a medida que crecen las hileras van más distanciados, digamos, sí, van menos aumentos y van más distanciados. Bueno, yo me voy a quedar tejiendo 6 varetas, un aumento, hasta dar toda la vuelta. Aquí tengo mi aumento, tengo 5 varetas, aquí voy a hacer una más y vuelvo a hacer este aumento. Lo voy a apoyar en la mesa y les voy a mostrar cómo va quedando. Ahí va. ¿Ven? Si ustedes notan que queda bien plano, porque el aumento viene perfecto. Si no, quizás cuando es poco el aumento que le estamos dando, esto empieza como a encogerse. Si es mucho, esto da una forma así como de vuelo. Entonces hay que aprender, si vamos a tejer y nos dedicamos a este arte maravilloso, ir aprendiendo estos pequeños detalles y pequeños trucos que tiene el crochet, que todo se puede modificar. Yo me quedo tejiendo toda esta vueltita y luego les cuento cómo seguimos. Terminé mi hilera de varetas. Acá inicio la última hilera para mí, que van a ser 7 puntos, que acá ya los tengo tejidos, 7 puntos de vareta, un aumento. Ahora, si ustedes lo quieren hacer de un tamaño más grande, le van a agregar otras hileras y a medida que agregan una hilera, le van a ir sumando. Por ejemplo, si acá yo hago 7 varetas, un aumento, en la que viene le van a agregar 8 varetas, un aumento, y así sucesivamente. Le van a ir aumentando de a muy poquito, si el tejido se los pide. Bueno, yo me voy a quedar tejiendo porque esto es repetir lo mismo. 7 varetas, un aumento. Ahí, 2 varetitas juntas. Así toda la hilera. Y ya empezamos a armar estas preciosuras. Acá ya terminé. Y ahora nos tocaría unirlo, en mi caso, que no voy a seguir con otras hileras, lo voy a unir con la otra tapa, pero no lo voy a unir con negro, lo voy a unir a tejerlo o a coserlo, depende de cómo ustedes también elijan, con una lana de color, en mi caso es lana. Acá voy a hacer una cadenita, ajusto bien para que quede el nudito. Entonces, juntamos las 2 tapitas, la verdad que quedó divino. Juntamos las 2 tapitas y empezamos a tejer con punto bajo, punto por punto. Yo en mi caso lo voy a unir con este color que me gusta mucho, o si ustedes lo desean con una lana y aguja lanera lo pueden coser. Y luego decidimos, una vez que esté ya unido, decidimos qué terminación queremos, o directamente ya con el punto este de unión hacemos una terminación para el almohadón. Otra cosa que no les mostré es, por ejemplo, ya tener preparado el relleno con una pieza de tela, con vellón, o con el relleno que a ustedes les guste, del mismo tamaño de los almohadones que vayan a armar. Esto, ustedes ya saben, ya lo hemos mostrado en el almohadón de las rosas. Con la misma tapita miden una tela, lo cosen dejando una abertura. Bueno, eso ya saben, la mayoría sabe cómo hacer un almohadoncito. Para quienes no sepan, bueno, ponemos esta tapita sobre una capa de tela doble, lo marcamos, cosemos dejando un espacio pequeño para dar vuelta y rellenar. Con esto vamos a hacer exactamente lo mismo. Voy a empezar a tejer o a coser y le voy a dejar un pequeño extremo para más o menos el tamaño que nos entre el almohadoncito de tela, y luego cerrarlo por completo. Así por lo menos están hechos estos almohadones. Si alguno de ustedes le quiere dejar alguna abertura o algo para sacar la funda y lavarlos, también eso es válido. A mí me gusta ya cerrarlo todo y los lavo, y la verdad que no tengo ningún problema. Duran muchísimos años estas cositas bien cuidadas, dura mucho tiempo. Bueno, voy a preparar mi lana para unión y ya les muestro cómo seguimos. Este es el color que yo había elegido para cerrarlo, pero
Me arrepentí. Cambiamos. Voy a cerrarlo primero con negro y punto bajo. Y luego le voy a dar una vuelta en turquesa con el punto cangrejo. Entonces vamos a hacer así. Primero con negro, por lo menos en este caso. Creo que me gustó más. En punto bajo simplemente vamos a agarrar a una cadenita, un punto de esta tapa y uno de la de atrás. Y vamos a ir punto por punto, flojo. Vamos a ir tejiendo uno al ladito del otro, puntito bajo. No voy a hacer aumento aquí. Si ustedes lo prefieren, en vez de una aguja número 4, pueden tejer este borde con un 4,5 si tejen muy apretado. Por ejemplo, ¿no? Yo les doy un ejemplo de número. Toman una aguja un poquitito más grande si es que tejen muy apretado y no pueden lograr aflojar un poquito el punto. ¿Sí? Bueno, así vamos a ir tejiendo todo alrededor porque decidí que me gustaba más de esta forma. Si quieren hacer algún otro punto de fantasía, también pueden hacerlo. Si quieren repetir este puntito nuez o este bodoquito aquí en el borde también, eso es a gusto. Ustedes van a ir eligiendo cómo quieren la terminación de su almohadoncito. Bueno, yo simplemente lo voy a cerrar con puntos bajos. Me gustó cómo queda. Que se vuelve a repetir este relieve que hicimos en el centro. Ahí le va a quedar este bordecito, más el que le voy a agregar el turquesa, que le va a quedar muy muy bonito. Bueno, como esto es muy simple, yo sigo tejiendo y después les muestro cómo queda terminadito. Bueno, verificando, ya le agregué mi funda con el relleno y ahora lo voy a terminar de cerrar. Acá tengo mi fundita y sigo con el punto bajo ahí y lo termino de cerrar. Si ustedes eligieron la opción de coserlo, bueno, aquí me gusta cómo va a quedar con el punto bajo y luego viene el cangrejo y va a quedar precioso. Pero bueno, eso es a gusto también. Si quieren ponerle, no sé, flecos, borlas, pompones, todo es a elección. Esto es una simple idea, muy colorida, muy linda, súper fácil, y quería mostrarles y compartirles que con estos triangulitos podemos hacer muchísimos trabajos y, ¿por qué no?, una preciosa mantita para los pies, para una silla, un silloncito, y lo complementamos con los almohadoncitos con los triangulitos. Bueno, yo me voy a quedar a terminar de cerrar esto y luego les muestro cómo vamos a seguir y cómo van quedando los otros también. Y para el cangrejo ya está todo bien cerradito. Aquí vamos a hacer este punto ya conocido, lo hemos tejido en varias oportunidades, pero siempre se suma gente nueva y este punto no lo conoce. Bueno, entro con mi aguja, elijo cualquiera de estos puntitos, traigo la lazada, hago una cadenita, giro con la punta de mi aguja hacia mí para apuntar el punto que sigue. Voy en búsqueda de la lazadita, aquí se cruza, hace como una pequeña torzada, tomo hebra y lo cierro. Voy hacia el de al lado, traigo la lazadita. Cuando aquí se cruza, que queda tan bonito este punto, tomo una lazadita y lo cierro. Ahí. Este es el punto cangrejo, que ya lo hemos hecho en varias oportunidades. Y también les tengo prometido mostrarles de alguna manera. Ya hicimos uno que era un poquito diferente. Si no me equivoco, creo que lo hicimos en el chaleco almendras. Era una variación de este puntito que queda muy lindo. Hay muchas variaciones para hacer este punto que queda precioso. Nos forma una especie de cordón. Se llama cangrejo porque lo estamos tejiendo al revés. Si somos soy derecha, por ejemplo, se teje de izquierda a derecha. Por lo general tejemos
los que somos diestros, hacia la izquierda. Bueno, este se teje al revés, se teje para atrás, por eso se le llama cangrejo. Y hay varias formas de hacerlo muy bonito, hay unas variaciones muy lindas que en otra oportunidad las vamos a ir compartiendo. Bueno, de esto se trata, es ir punto por punto. Vamos a dar toda la vueltita y nos queda este cordón divino rematando este almohadón, que la verdad que es precioso, multicolor, divino. Me quedo tejiendo y luego les cuento cómo seguimos con los otros almohadones. Bueno, acá ya di toda la vueltita. Ahora les voy a mostrar cómo lo cerramos a este puntito, que quede bonito. En el primer punto donde inicia esta hilera, voy a tejer el último, ahí, como sobrepuesto al primero. Tiro de esta colita, voy a cortar y luego entro con la aguja al lado, al segundo puntito sería ahí, porque acá inicia la hilera, ¿ven? Entonces yo me voy a pasar al de al lado y voy a buscar esta colita y me la voy a llevar para atrás, ahí, ¿ven? Recién aquí tomo esta hebra y le hago un nudito, ahí. Esta es una de las formas de cerrarlo para que quede uniforme a los otros. Y ahora estas colitas que tenemos por detrás las vamos a ir llevando. A esta la puedo llevar por aquí y cada tanto le hacemos un nudito, por ejemplo, o a esta y a esta para atrás. No las voy a llevar juntas para que no se acumule tanto este color que resalta y resalta bastante con el negro. Era la idea, ¿no? Uno quería lograr este efecto así tan bonito. Bueno, ven, yo lo voy llevando, pero aquí, por ejemplo, puedo hacerle un nudito. Ajusto y sigo con mi aguja de crochet o con una aguja lanera. Lo sigo llevando hasta alejarme bien de los nudos, ahí, y recién ahora ahí puedo cortar. De este lado voy a hacer lo mismo, me lo voy a llevar por aquí, cada tanto le hago un nudito y lo termino de esconder, corto todo lo que sobra. Vamos a hacer exactamente lo mismo, miren qué preciosura, divino. Bueno, termino con este, de esconder esta colita y seguimos con el otro para cerrarlo y ya estamos. Este, que es el de los triángulos más grandes, que aquí le hicimos 2 vueltas de puntos bajos, solo que la primera no es la puntos bajos igual normalmente. La segunda le tomamos la hebra de atrás para hacer el punto bajo. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Voy a cerrarlo con punto bajo como hicimos con el de los triángulos pequeños y luego punto cangrejo. Esta vez lo voy a elegir este color, un color lila. Así que esto no les muestro porque recién lo acabamos de hacer. Es toda una hilera en punto bajo para cerrar con negro y luego el punto cangrejo en color, bueno, yo elegí mi color, ¿sí? Me voy a quedar tejiendo esto para unirlo y ya les muestro cómo lo vamos a hacer. Y por último les voy a mostrar, antes de seguir con aquel, este que tiene una tapa del triángulo bien grandecito en color y la otra en negro. Lo único que le hice es esto, miren, el mismo punto bajo, pero siempre tomando la hebra de atrás. Y los aumentos eran aquí en la esquina. Aquí se repiten en las esquinas 2 puntos bajos juntos y 2 puntos bajos juntos. En el medio un arco de una cadena. Y acá en la segunda hilera también 2 puntos bajos juntos, cadena, 2 puntos bajos juntos. Y en cada una de los colores que elijamos hacerle, le vamos a hacer siempre el mismo aumento, hasta terminarlo con una hilera en negro. Luego se repite de los dos lados igual. Yo lo cosí, que ahora se los voy a mostrar, ven aquí, a este directamente lo cosí con hilo y aguja y ya está. Este es súper rápido también de hacer y queda divino. Bueno, tenemos estos dos para terminar. Me quedo terminando y ya les comparto cómo termina todo este juego de almohadones. Listo los gordos divinos, miren qué preciosura, y todo con los triangulitos que hemos estado aprendiendo, tan bonitos, tan simples. Tenemos de los dos lados este
Este con sus bodoquitos divinos, unas pelucitas dando vuelta. Miren qué belleza, precioso. Y este que lo terminamos de coser con la aguja lanera. Tenemos el super triángulo de un lado negro, jugando, yo elegí ponerle un fondo rosa que me gustaba jugar con los colores, y de este lado tiene colores muy bonitos, sus bordes. Bueno, aquí tienen un regio regalito si queremos pensar en estas fiestas que vienen y hacer algo desde nuestro corazón, con amor por el tejido y con nuestras manos. Que más que un regalo así tan bonito como este y con tanto cariño. Bueno, espero que les guste. Busquen todos esos restitos que tienen en casa, que para esto va a venir muy bien. Es un regalo precioso para hacerse o para hacer, y muy lindo para emplear todos estos triangulitos que hemos aprendido. Bueno, les dejo un beso enorme y un agradecimiento muy grande, porque me llegan todos sus mensajes, su cariño. La verdad que trato de contestarlos a todos y voy de a poco, pero a todos les dejo mi cariño siempre desde aquí, desde nuestro taller, porque ustedes nos acompañan en este camino del crochet, ¿no? Que es tan lindo y que amamos tanto. Bueno, muchísimas gracias y les dejo un beso enorme. Nos vemos en un próximo trabajito. Gracias, chao.